Hola, bienvenido a tu canal La Sal del Mundo. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy te tengo un tema muy interesante. El tema del día de hoy se llama ¿Cómo sabemos que la Biblia dice la verdad? Todos sabemos que la Biblia es el libro más vendido del mundo, que es el más traducido en la historia de la humanidad, y aunque muchos los conocen como un solo libro, en realidad es una recopilación de 66 libros en 3 diferentes idiomas, que es hebreo, arameo y griego. Ahora, ¿qué es lo que hace especial a la Biblia? Pues que es una estructura única. La Biblia tiene un total de 66 libros, escritos por 40 diferentes autores, en un periodo de 1500 a 2000 años. Con esta información que te estoy dando, dime tú qué otro libro conoces que haya sido escrito por diferentes autores en un periodo de tiempo bastante grande y que el mensaje sea el mismo, que la continuidad se mantenga. No hay ningún otro libro igual más que la Biblia. Ahora, el resumen de la Biblia lo podemos encontrar en Juan 3:16. Así, a pesar de ser diferentes libros, un solo versículo nos da el resumen de toda la Biblia. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el siguiente versículo, aunque muy pocas personas lo mencionan, me gusta mucho porque es como una aclaración. Si no te quedó bien claro lo primero que te dije, déjate digo esto segundo. El 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, vamos a analizar la Biblia históricamente y arqueológicamente. Si alguna vez recuerdas en tu clase de historia, pues cuando hablaban de años decían AC y DC. No es la banda de rock and roll que existió. El AC y DC se refiere antes de Cristo y después de Cristo. El DC también se puede usar como AD, que significa Anno Domini Nostri Jesucristi, que se traduce a en el año de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ponte a pensar qué tan importante fue este evento. ¿Quién decidió partir la historia en 2 partes y que fuera dividida por el nacimiento de Jesucristo? O sea, este evento realmente tuvo una importancia muy grande para haber podido dividir la historia en 2. ¿Tú sabes la razón por la que hablamos todos diferentes idiomas? Bueno, adivina dónde está esa historia. Yo sé que hay otras historias, realmente no tengo una presente que digas es una idea, una teoría bastante aceptada, pero en la Biblia hay una historia donde explica esto, la historia de la Torre de Babel, y lo puedes encontrar en Génesis 11:1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, lo más importante de esto, mucha gente va a decir: pues esta es una historia que se inventó alguien, ¿no? Que para poder justificar que todos hablamos un idioma diferente. Pero la institución del Smithsonian, que es una institución muy reconocida aquí en Estados Unidos por hacer descubrimientos, por traer información un poco más científica al ser humano, pues se dieron a la tarea de encontrar una tablilla que nos muestra lo que probablemente pudo haber sido la imagen de la Torre de Babel, junto con el rey Nabucodonosor,
que era el de Babilonia en ese entonces. Y pues ahí está, o sea, ahí está la prueba arqueológica de que anteriormente se trató de construir esa torre y desde ahí nacieron los idiomas. Te voy a dejar en la descripción el link al video. Creo que está en inglés. Si no sabes inglés, pues puedes ver las imágenes. Y si sabes que bueno, puedes entender un poco de lo que está hablando la persona. También te voy a dejar en la descripción recursos extra. Este sí está en español. Hablan los diferentes descubrimientos arqueológicos que han encontrado que están relacionados con historias de la Biblia. Ahora, otra cosa importante sobre la Biblia es que la Biblia tiene profundidad. ¿Alguna vez has probado esos pastelitos o un postre del que tiene muchas capas y cada vez que vas sumergiendo tu cuchara tiene otro sabor y quieres probar más y es algo tan emocionante que estés comiendo eso que tiene muchas capas que quieres más? Bueno, algo parecido sucede con la Biblia. Al principio muchas personas cuando la leen muchas veces ni lo entienden. Es complicado, no te voy a mentir. Pero conforme vas leyendo más, vas atando cabos. Es como un gran rompecabezas que cuando empiezas a unir una pieza, o sea, imagínate nada más. ¿Recuerdas cuando abrías un rompecabezas? Todas las piezas estaban por todos lados. Tenías que ir volteando una por una, juntando las orillas. Y después ya cuando juntabas 2, 3 o que ibas empezando a ver cómo se armaba, te emocionabas y querías más. Y cada vez, en cuanto más armabas ese rompecabezas, más fácil se volvía la tarea. Algo muy parecido sucede con la Biblia. Cuando vas aprendiendo historias, vas conociendo cómo se une una con la otra, quieres saber más y cada vez te emocionas y cada vez encuentras más cosas. La diferencia entre un rompecabezas y la Biblia es que todo esto son lecciones que te van a ayudar a ti, a tu vida, a tu familia y a todos los que están alrededor de ti. Ahora, en Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nos está diciendo qué tan poderosa es la palabra. Es difícil explicarlo con palabras. Tienes que tú experimentarlo para que sepas lo que dice que es tan filosa como una espada de 2 filos. Ahora, déjate doy un poquito de ejemplo en cuanto a profundidad de la Biblia. Si alguna vez has leído Génesis, tú sabes que se trata de la historia de la humanidad, como la creación, cómo es que Dios nos puso en este mundo. Pero si tú la lees así por la superficie, entiendes esa primera parte. Pero hay otro nivel donde nos habla un poquito más de lo que viene adelante del futuro. Déjate doy el ejemplo. El tercer capítulo de Génesis nos habla del futuro. ¿Vas a decir cómo? Sí, te lo voy a explicar. Génesis 3, 14 al 15, un solo versículo. Dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A esto se le conoce como protoevangelio. Proto, que en griego significa primero, y evangelión, que es el griego, que significa las buenas noticias. Estas son las buenas noticias, las primeras buenas noticias que encontramos en la Biblia después de que Adán y Eva pecaron. Ok, ahora, ¿qué significa? ¿De qué me está hablando esto de la serpiente, la mujer? ¿Qué es eso, no? La serpiente sabemos que representa a Satanás. Dice que va a poner enemistad entre la mujer y su simiente. La simiente viene de la palabra semilla y se refería a eso cuando hablaban de los hijos de la mujer. En este caso está hablando exclusivamente de Jesús y de María. Dice, va a poner enemistad entre Satanás y el hijo que voy a mandar, que es Jesús. Ahora, date cuenta que desde el principio nos está diciendo que María va a ser virgen. Dice la simiente suya y no dice la simiente suyas de su papá o del hombre y la mujer.
la simiente suya. Más adelante dice cuando le herirá la cabeza. Esto se refiere a una derrota total. Satanás fue derrotado o va a ser derrotado dos veces, doble vez. La primera es en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús muere, lo derrota espiritualmente hablando. Y al final de los tiempos, en Apocalipsis, nos habla de que va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces esa ya es la derrota total. Y también dice que cuando habla de la herida en el talón, esta es una herida que no es de muerte, no es fatal. Se refiere cuando Jesús murió en la cruz, pues no fue fatal porque Él resucitó a los 3 días. A eso se refiere con la mordida en el talón. O en otras versiones, traducciones dice el calcañar. Te reto que tú escojas una historia, una sola historia en una semana, que la leas la misma historia repetidas veces y te vas a dar cuenta que vas a aprender cosas nuevas cada vez que leas una sola historia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto es muy importante porque en todos los demás libros que hay, no hay ninguno que sirva. Este es el manual de vida. O sea, te sirve para todo lo que tú quieras. Ahí viene qué es lo que debes de hacer. Es como el manual de tu carro. Si te poncha una llanta, te dice cómo cambiarla. Si te sale una lucecita, te dice qué es lo que tiene. Esto es lo mismo. La Biblia es el manual de vida y por eso es tan importante que tú la leas y que la entiendas. Porque te va a ayudar a saber qué hacer cuando te salga una lucecita, cuando se te ponche la llanta, cuando se ponga el motor. Para eso es importante leer nuestra Biblia. Ahora, otra parte que me fascina, que me encanta, que desde niño me ha gustado, son las profecías. Las profecías simplemente es el qué va a pasar mañana. Y no es tanto como para adivinar o que digas, yo sé predecir el futuro. No es tanto como eso, es más como señales. Como cuando vas en la carretera y ves un letrero que te dice, a 1 milla viene la salida a tal calle o a tal ciudad. Esto es lo mismo, o sea, te va avisando para que sepas qué hacer. No es como que adivinar de que, sí, en 3 años voy a llegar acá. O sea, no es tanto eso. Es más como para que estés preparado para el siguiente evento. Ahora, hay varias profecías en la Biblia que ya han sido cumplidas y nosotros no nos hemos dado cuenta. Uno de los libros que tiene... Hay varios libros en la Biblia que tienen profecías, pero uno de los más importantes es el libro de Daniel. Nos habla de las 70 semanas. Daniel profetiza la venida de Jesús al mundo. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí, varias profecías que él dijo se cumplieron. Una de las profecías más tangibles fue la de destrucción del templo. Él le dijo a sus discípulos en Mateo 24:1, dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el año 70, después de que él muere, que muere y que resucita, eso hay que dejarlo bien claro, después de su crucifixión, viene el hijo del emperador Vespasiano, que es Tito, y destruye por completo el templo de Jerusalén. Se puede decir que de ahí fue el punto de partida de que el pueblo de Israel iba a ser esparcido por todo el mundo. O sea, eso es lo que era un poco simbólico de que ya Jerusalén ya no era el tiempo de Israel. Ahora iba a ser el tiempo de los gentiles, que somos nosotros. Ahí déjame salto a Israel. Israel, todos sabemos que es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? No lo sabemos, es algo que pues no lo vamos a saber en este momento, pero simplemente debemos de entenderlo. Hay cosas que no debes de saber el por qué, simplemente necesitas entender que así son. Entonces, en Deuteronomio 4:27 nos habla de la diáspora, que es cuando los israelitas fueron esparcidos por el mundo. Y esta es otra profecía, dice: Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis solo unos pocos entre las naciones a las cuales os llevará Jehová.
Y este no es el único versículo que habla de eso. Hay muchos otros que dicen lo mismo con diferentes palabras. Pero nos está diciendo que como el pueblo de Israel no aceptó a su Mesías Jesús, iban a ser esparcidos por el mundo. Hasta después, y también lo profetizan. Ezequiel 36:24 dice: y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Y pues bueno, tú dirás, bueno, ¿cómo sabemos si sí pasó eso o no pasó eso? Pues está registrado históricamente en los libros. Hay que estudiar historia, regresarse a varios años y ver dónde está registrado todo esto. O sea, no solo está en la Biblia, sino que está en los libros de historia. Y entonces el de Ezequiel e Isaías van juntos. El de Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Está aquí hablando de cómo Israel iba a surgir como una nación de un día a otro. Y eso es lo que efectivamente ocurrió. Este ya es un evento más, ahora sí que de nuestros tiempos. Esto ocurrió en mayo de 1948. Lo puedes investigar también. Y pues fue algo que nadie se esperaba, el que Israel naciera como una nación. Entonces, como te vuelvo a repetir, Ezequiel e Isaías vienen juntos porque dice cómo Israel los iba a traer de todos los países del mundo. Porque si tú te pones a investigar la historia, te darás cuenta que hay muchos judíos esparcidos por todo el mundo. Llegaron a Estados Unidos, llegaron a Europa, llegaron a América, a México, a Argentina. O sea, los judíos estaban por todos lados. Pero desde que Israel se convirtió en una nación, hicieron la invitación a todos los judíos. Hey, si tú eres un judío, puedes regresar a tu ciudad. O sea, automáticamente, si tú puedes comprobar que tienes descendencia judía, estás más que bienvenido en regresar a tu país. Y aquí hay otra profecía, pero esta profecía ya es un poquito a futuro, que también podemos comprobarla, y ahorita te voy a explicar cómo. Es la de que nunca van a ser removidos de su ciudad, de su nación, de Israel, los judíos. Esto es en Amós 9:15. Dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Entonces, vuelvo a repetir, la historia nos cuenta muchas cosas. Si tú sabes, hay un conflicto muy bueno ahí en lo que es el Medio Oriente. ¿Qué está pasando? Cuando Israel se hizo nación, se han estado peleando con los palestinos por lo que es ese pedazo de tierra, ¿no? Y pues ha sido una pelea constante. Los egipcios tampoco están de acuerdo, los de Irán tampoco quieren a Israel. Hay muchos países alrededor de ellos que no quieren a Israel y los quieren sacar de ahí. Entonces hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, donde estos países alrededor de Israel se pusieron en contra a atacarlos, así como que todo así como para que no fue de sorpresa, que no se lo esperaban. Pero aún así, Israel, a pesar de ser una nación que acaba de nacer, de tener poco tiempo de ser establecida, pues le ganó a estos 6 países en 6 días, y por eso se le conoce la Guerra de los 6 días. Ahora, si nos ponemos a analizar eso, regresando a los números que hablábamos en el video pasado, si no viste ese video te lo recomiendo. El 6, ¿qué es? Es un día antes del día de descanso, que es el número 7, ¿verdad? Entonces eso ya es un poquito ya más a fondo de lo que hablábamos. La Biblia tiene su profundidad. Y ahora hay otra profecía ya un poquito ya más avanzada, que es en Osea 3, 4 al 5. Nos habla de los judíos, de cómo van a aceptar a su Mesías. Pregúntale a un judío acerca de Jesús y te va a decir, pues ese es el Mesías de los cristianos, es el Dios de los cristianos, pero para nosotros no representa nada, porque nuestro Mesías no ha llegado, lo estamos esperando. Y tú dices, ¿cómo? O sea, todo el Nuevo Testamento está hablando de los judíos, de que vino por ustedes a Jesús a morir y ustedes no lo recibieron. O sea, todo está escrito en la Biblia y ellos no lo aceptan. Ellos solamente
leen el Torá, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia, no sé si unos cuantos más del Antiguo Testamento, pero todo lo que es del Nuevo, que es lo que es la crucifixión de Jesús para adelante, no lo leen. Entonces esto nos habla, o sea, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efos y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. ¿Cuándo? Al fin de los días. Entonces, ya que nos estemos acercando al fin de los días, los judíos van a empezar a darse cuenta que el verdadero, que su Mesías, que no aceptaron, era Jesús. En hebreo es Yeshua HaMashiach. Ahora, con todo esto son pruebas de que pues la Biblia es un libro único. Hasta que tú la leas vas a poder entender que no hay ningún otro libro igual, que este es el manual de vida que todos debemos estar leyendo. Si todos lo leyéramos y siguiéramos al pie de la letra lo que dice, pues viviríamos en otro mundo, ¿no? El propósito de este video es invitarte a que leas tu Biblia. Yo sé, al principio puede ser un poco difícil, pero con el internet, o sea, Daniel lo dijo, el conocimiento aumentará al final de los tiempos. Ya estamos en el final de los tiempos. El conocimiento ahí está en internet. Yo ocupo mucho lo que es Bible Gateway, te lo voy a poner en la descripción. Ahí vienen traducciones en inglés y en español. Nada más ojo con las traducciones, porque la Reina Valera es la mejor traducción. La nueva versión internacional la quisieron hacer con un lenguaje más común, pero hay muchos versículos que no están o la traducción es muy mala. Entonces te recomiendo la traducción de la Reina Valera. Ahí mismo puedes escoger qué traducción quieres. Y pues si no, pues te compras una Biblia, así como la mía. Esta es la Biblia que yo ocupo, la Biblia Arcoiris. Y también puedes ver videos como este. Pero siempre y cuando te regreses a tu Biblia a checar todo lo que han dicho. Esa fue la invitación del día de hoy. Espero que hoy en la noche o hoy en la mañana leas tu Biblia. Cualquier pregunta o duda que tengas, puedes dejarla en los comentarios de abajo. Te voy a estar trayendo otro video muy bueno que nos habla un poquito más de las profecías a futuro. Yo creo, y no soy el único que lo cree, hay muchas evidencias allá afuera que tú lo puedes ver. Si tan solo prendes las noticias, te vas a dar cuenta que estamos viviendo unos tiempos diferentes. Así que te voy a hablar un poquito más de eso. Espero que hayas disfrutado este video. Si este video te fue de valor, dale un like, compártelo con tus amistades, con tus amigos, con tus familiares. Y nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego.